He creado un ejemplo trabajando con lo que es un procesador, lo que es la parte de herencia, antes de comenzar con la parte de polimorfismo, que es un tema bastante importante. Capaz, cuando veamos la parte de polimorfismo, todo lo que venimos viendo sobre herencia va a quedar muchísimo más asentado, eso de ella. Pero he desarrollado una ejemplificación que me parece que está bastante buena para que se pueda entender un poquito más a profundidad lo que es el concepto de herencia y cómo nosotros podemos tener tanta alcanzabilidad con la parte de herencia, ¿sí? Entonces, primeramente, antes de ver lo que sería la ejemplificación práctica, quiero comentar un poquito sobre lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Yo creé, por ejemplo, lo que son dos clases, una clase que es sobre unidad central de procesamiento, lo que es la CPU, y la otra clase sobre lo que es la unidad aritmética lógica, que es la que se encarga de realizar todas las funciones matemáticas, de una u otra forma. Y después de eso, lo testeamos a través de una clase para probar justamente la herencia como vimos en los videos anteriores, ¿sí? Pero claro, antes de comenzar a hablar un poquito sobre lo que es todo eso, busqué algunas imágenes para explicarte lo que es el procesador. Uno al principio, cuando ve este tema, se confunde entre lo que es una CPU tipo física, como esta, como la que ves acá. ¿Dónde estás? Acá. Sobre lo que es una CPU real, ¿sí? Esto en realidad es un gabinete, pero algunos se lo confunden, está mal abarcado lo que es ese término en la parte de informática, porque se le dice CPU, pero en realidad es gabinete, no es CPU. La CPU, si vos desglosas lo que es la sigla, sería unidad de procesamiento central, ¿sí? Y eso quiere decir ni más ni menos lo que es un procesador hoy en día. Ojo que no todos los procesadores son CPU, pero sí todas las CPU son procesadores, ¿sí? Y eso se refiere justamente al desarrollo mismo de lo que es el avance tecnológico sobre lo que es el microprocesador o el procesador, ¿sí? Bueno, todas estas cositas que ves acá son millones de componentes electrónicos que lo que hacen ni más ni menos, si nosotros queremos ver a detalle, realizan diferentes funciones. Por ejemplo, en un sector, te fijas acá, sería el módulo que se encarga de trabajar justamente con el tema del tiempo. Después tenés la unidad aritmética lógica, la ALU, que vamos a trabajar una clase específica sobre eso, sobre ciertas características del ALU. Y ni más ni menos, como te dije, ni más ni menos, como te dije, es el encargado de realizar las operaciones matemáticas, toda la lógica algorítmica, ¿sí? Después tenés la unidad de control, que se encarga de justamente relacionar todas las unidades y que no haya ningún desbordamiento, por ejemplo, de tiempo de procesamiento, cosas por el estilo. Tenés después lo que se encarga de realizar todas estas funciones, que ni más ni menos son el set de instrucciones de lo que es el procesador. Y bueno, después como siempre tenés que tener un decodificador para que todo eso funcione, ¿sí? Si nosotros por ahí lo queremos ver a más detalle, cada uno de estos sectores se van subdividiendo en otros sectores. Tenés un circuito de comunicación interna, ¿sí? Una unidad de prueba de protección, que esta se encarga de que no se queme el procesador, una unidad aritmética lógica, que es la que ya vimos, unidad de control, están estas dos pegadas, ¿sí? Hay unidad de paginación, que va indexando todas las operaciones que se va realizando, unidad de prelocalización, unidad de codificación, etcétera, etcétera. Bueno, como verás, este pequeño cacharrito, todas estas cositas que son millones de transistores, ¿sí? Todo lo que está afuera son transistores, microtransistores, que lo que hacen es manejar diferentes voltajes, ¿sí? Un transistor en electrónica, ni más ni menos, te deja pasar la corriente según la activación que tenga el transistor. Podemos buscar, por ejemplo, transistor, y para que veas más o menos lo que estoy hablando. Ni más ni menos es esto. Bueno, esto sería un BJT, un BC548. Es un transistor que se utiliza muy comúnmente en electrónica. Si tenés diferentes tipos, NPN, PNP, pero no nos vamos a meter en la parte electrónica. Simplemente te digo que este cacharito sería a nivel microscópico metido sobre lo que son estas celdas de lo que es la CPU, ¿sí? De lo que es el microprocesador. Y en cada uno de estos cositos amarillos que ves ahí tenés millones y millones. ¿Sí? Hay muchísimos transistores acá metidos. Y todo esto manejan justamente todas las operaciones que se van realizando dentro de lo que sería el core del microprocesador, que tiene todos estos módulos, ¿sí? Que es lo más importante. Pero bueno, eso más o menos una introducción a lo que es un microprocesador, ¿sí? O una CPU, depende cómo lo quieras llamar. Y nosotros vamos a estar trabajando, como te digo, dos clases. Una que es la CPU, que vamos a darle todas las características de este mismo objeto, ¿sí? De este microprocesador. Y vamos a trabajar una clase específica que se me ocurrió a mí, podríamos trabajar con cualquier otra clase, pero se me ocurrió, que sería justamente la ALU, ¿sí? La unidad lógica aritmética, que sería esta, que se va a encargar de realizar todas las operaciones. Y a su vez, este módulo tiene ciertas características. Yo, para no extenderme en el curso y para no hacerlo muy largo, podría también haber desarrollado más cantidad de clases, pero simplemente desarrollé una sola, para que se entienda la diferencia, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con la parte práctica en el próximo video.